de todo este sistema de energía, solamente el 1% es rayos X y el otro 99% es calor. Y una vez que salen los rayos X, pues estos pueden emulsificar en una lámina de bromuro de plata. Emulsifican la película y se van formando las imágenes. Este es un esquema más sistemático, digamos, más moderno de un tubo de rayos X. Aquí tenemos una bomba de vidrio al vacío. Aquí tenemos el ánodo, que es un disco rotatorio de metal de wolframio. Aquí tenemos el cátodo, carga negativa. Entonces administra un potencial de voltaje entre entre el cátodo y el ánodo, y estos electrones giran, salen del filamento del cátodo para finalmente chocar con el ánodo, ¿no? Con el ánodo, y finalmente se producen los rayos X. Todo esto se encuentra en el sistema al vacío, todo esto tiene un sistema refrigerante, debido a que el 99% es calor y el 1% solamente es rayos X. Esto, una vez que salen los rayos X, atraviesan el paciente, se forman las placas radiográficas, que generalmente están hechas de bromuro de plato, las emulsifican y finalmente forman la imagen. ¿Qué propiedades tienen los rayos X? Bueno, tienen varias. Las más principales son la propiedad de penetración, la capacidad de penetrar cuerpos, a excepción del metal, por ejemplo el plomo, que no es capaz de ser penetrado. La segunda es la propiedad de producir fluorescencia, es decir, que si prendemos un tubo de rayos X en la oscuridad, este va a dar luminiscencia. El efecto fotográfico, la capacidad de revelar sobre todo el bromuro de plata, es decir, todos los cuerpos que se encuentren antes del bromuro de plata van a ser, digamos, colocados en escala de grises y van a formar las imágenes, que es lo mismo que ocurre en el cuerpo. Propiedad ionizante, esa propiedad es la propiedad de... Esta es la propiedad, digamos, deleteria, dañina de los rayos X, debido a que producen iones, y estos iones son capaces de interactuar con el ADN que se encuentra en el núcleo de las células y poder formar mutaciones o efectos cancerígenos. Y el efecto biológico, que también va relacionado por ahí, más o menos lo mismo. Este es un tubo de rayos X antiguo, ¿no? Este es un antiguo, acá está el tubo de rayos X, hasta acá las ondas de voltaje, aquí está la camilla, aquí se tiende el paciente y debajo se colocaban los famosos chasis, ¿no? Un chasis donde había una película, así como un rollo de una cámara antigua. Se colocaba aquí, se emitían los rayos X y aquí se llevaba el chasis a un famoso cuarto oscuro. El cuarto oscuro, ahí se velaba esa placa, ¿no? A través de unos ácidos, de unos ácidos, y finalmente se dejaba secar más o menos unos 30 minutos y estaba lista la radiografía. Ese procedimiento más o menos duraba cerca de 45 minutos, más o menos. Entonces así era como se tomaban las rayos X antes. Más o menos tenía una duración de 45 minutos. ¿Alguna pregunta con respecto a los rayos X? No, doctor. Muy bien, entonces continuamos con lo que es la ecografía. La ecografía es un método de diagnóstico de radiación no ionizante. ¿Por qué? Porque aquí terminan los famosos, el ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? Pues no viene a ser más que ondas sonoras. Ondas sonoras que son formadas gracias a este fenómeno piezoeléctrico que fue descubierto por los esposos Curie. Este fenómeno piezoeléctrico es el responsable de la formación de ondas de ultrasonido. Tenía su origen en el descubrimiento del sonar, que eran, digamos, aparatos que se utilizaban en los barcos para hacer esto, para medir la profundidad la profundidad del mar. También da imágenes en escala de grises. Y bueno, como novedades, digamos, como equipos modernos de la ecografía, tenemos el efecto Doppler y el Power Angio, que son parte del espectro Doppler. Y antes se utilizaba, bueno, llevó un tiempo que se intentó hacer ecografía con contraste endovenoso, pero eso ya se ha dejado de lado, ¿no? Solamente hubo unos años que quisieron algunas compañías, algunas empresas, que la ecografía tenga también un contraste, así como se ve contrastes en tomografía y en resonancia, también quisieron hacer con contraste, pero actualmente no existe la ecografía con contraste endovenoso. ¿Y qué es el efecto piezoeléctrico? El efecto piezoeléctrico es esto, ¿no? Es la producción de ultrasonido emitido por un cristal.
Pero para que este cristal pueda producir las ondas de ultrasonido, tiene que estar, se tiene que conectar a una corriente eléctrica. La corriente eléctrica hace que el cristal aumente y disminuye su volumen. Aumenta su volumen, disminuye su volumen, aumenta su, a tan velocidad que hace que produzca los ultrasonidos que finalmente atraviesan las estructuras del cuerpo, rebotan, forman un eco, rebotan nuevamente hacia el cristal y finalmente se transforma la imagen. Esto es más o menos lo que ocurre. Este es el traductor. En el traductor se encuentran los cristales. Esos cristales emiten están conectados a una corriente de alta frecuencia, se produce el fenómeno de efecto piezoeléctrico, se producen las ondas de ultrasonido atraviesan la piel y diferentes partes del cuerpo, eso rebotan, o sea, se produce un eco cuando chocan con estas densidades, se conectan nuevamente al transductor y este finalmente lo transforma, la energía mecánica la transforma en energía de imagen. Entonces el efecto piezoeléctrico es lo que ocurre en determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su superficie. Ahí están todos los cristales que son usados. Entonces tenemos que la ecografía es una radiación no ionizante, tiene una propagación longitudinal, frecuencia superior al audible y necesita un medio. Esto es importante, necesita un mejor medio para propagar las ondas sonoras es el agua. Por eso es que todos aquellos elementos que tengan líquido, ya sea en el cuerpo o en el exterior, digamos así, van a ser mejor visualizados. Por eso es que la vejiga, la vesícula, el estómago cuando está lleno de líquido, los intestinos llenos de líquido, se pueden visualizar mucho los derrames a nivel de cavidad abdominal, de cavidad pleural, pueden ser mejor visualizados con la ecografía. Tipos de ecografía. Bueno, existen varias modalidades. Modalidad A, B, modalidad M y la modalidad en tiempo real. La modalidad A, eso ya no existe. Simplemente era como esto, como un electrocardiograma. Ya no existe. La modalidad B es la modalidad B es esta, la que nosotros comúnmente conocemos, pero que se le ha agregado el modalidad en tiempo real. Es decir, que nosotros movemos un traductor y la imagen también se mueve. La modalidad M también ya no existe, pero la modalidad M es esta de acá, es para ver movimiento. En el caso, lo utilizaban antes en el caso de los latidos cardíacos, pero actualmente ya mucho ha dejado de ser vista. ¿Qué es lo importante en un ecógrafo? En un ecógrafo lo más importante es esto. Esto de aquí son los famosos transductores. Dentro de estos transductores están alineados múltiples cristales que van a producir las ondas sonoras, como les había explicado. Existen diferentes tipos de traductores dependiendo su uso. Esos traductores tienen una frecuencia de sonido. Cuando pueden ir desde 3 MHz hasta 18 MHz, que es lo que actualmente tenemos con los ecógrafos de última generación. Entonces tenemos que cuando la frecuencia es baja, por ejemplo tenemos 3, 4, 5 MHz, es baja, tiene mayor profundidad. Es decir, mientras menos frecuencia tiene más profundidad, pero la imagen no es tan nítida. La imagen es un poco borrosa. ¿Quiénes tienen esa frecuencia? Por ejemplo, los convexos. Van a una frecuencia de entre 3 hasta 5. Los intracavitarios que van desde 5 hasta 8. Los sectoriales que van hasta 10. Y los lineales que pueden ir desde 8 hasta 10 hasta 18 MHz. Estos de acá, cuando la frecuencia de ultrasonido es alta, tiene poca poder de penetración, es decir, no penetra mucho. Pero su calidad en lo que es imagen se ve mucho más nítido. Entonces es la ventaja. Cuando utilizo, por ejemplo, los convexos, como tiene más profundidad, tiene mayor poder de penetración, lo utilizamos en el abdomen. Por eso aquí este es el abdomen, aquí vemos el traductor colocado a nivel de epigastrio, donde vemos el páncreas. Entonces por eso utilizamos los convexos para el abdomen. Y si queremos ver partes superficiales, como por ejemplo piel, tendones, músculos, nervios, utilizamos los lineales porque tienen poca profundidad, pero mayor resolución en cuanto a la estructura, o sea, la imagen es mucho más nítida. En medio de estos dos están los intracavitarios y los sectoriales, es básicamente para ver corazón.
¿no? Para hacer ecocardio. Que nosotros no lo hacemos como especialidad, lo utilizan más los cardiólogos. Y los intracavitarios para ver próstata y transvaginales, ¿no? Para ver cavidades. Bueno, los ecógrafos han evolucionado mucho también. Han evolucionado mucho los ecógrafos, lo que, digamos, lo que tenemos actualmente en lo novedoso, digamos así, que es en ecografía, la ecografía Doppler, que es un subtipo de ecografía. Todas las demás ecografías que hemos visto verán en la ecografía en modo estático, es decir, en la imagen. Pero lo que evalúa en modo dinámico es, sobre todo las estructuras vasculares, es la ecografía Doppler. Y dentro de la ecografía Doppler tenemos tres tipos de ecografía. La ecografía Doppler espectral, que es esta de acá, que es una ecografía Doppler donde evaluamos el vaso y nos da unas imágenes características a un electrocardiograma, y eso lo vamos evaluando en el transcurso del estudio, ¿no? Vemos si es un vaso estenótico, si es un vaso dilatado, si es un aneurisma, o sea, podemos más o menos con este espectro podemos decir ante qué patología estamos. También tenemos el Doppler Color, que nos da información de velocidad, el color. Acá vemos la escala del color, rojo, amarillo hacia un lado y azul y más o menos blanco hacia el otro lado, que nos indica direccionalidad, es decir, nos dice hasta dónde va el flujo. Si el flujo es rojo es porque el vaso va yendo hacia la dirección del traductor, o sea, acerca al traductor. Si el flujo es azul o medio blanco es porque ese flujo se aleja del traductor, o sea, se está yendo hacia contrario al traductor. Si se acerca, rojo, aquí está el traductor. Miren, esto es el riñón. Este es un riñón. Acá está la caja de color del Doppler. Aquí ponemos qué vaso vamos a analizar. Y este es el traductor. Si la sangre o el vaso se acerca, se va hacia el traductor, se pone rojo. Pero si la sangre o el vaso se aleja del traductor, se va del traductor, se pone azul. Eso es más o menos la explicación. También existe sobre los últimos también que tenemos en ecografía, pues la ecografía 3, 4 y 5D, ¿no? Lo que ustedes han visto seguro por ahí en lo que es más comercial, ¿no? Sobre todo en ecografía obstétrica. Tenemos el 3, el 4 y el 5D. Lo que no básicamente tiene una ayuda más, es más, digamos, marketing, porque no se utiliza mucho en obstetricia, porque necesitamos que para hacer ese tipo de ecografía necesitamos líquido. Y obviamente ahí lo aprovechamos en obstetricia porque el niño está lleno de líquido amniótico, entonces es mucho más didáctico poder visualizar, ¿no? Entonces ahí tenemos la ecografía 3, 4 y 5D. Que básicamente tiene algunas utilidades en algunas patologías, como por ejemplo ver labio leporino, falanges supernumerarias, todo lo que sea externo. En la parte interna también tiene ahí unas utilidades, pero tiene por ahí también sus desventajas, así que más básicamente es por parte de marketing, allí en gestantes, ¿no? No hacemos, por ejemplo, ecografía 3, 4, 5D en hígado, en próstata, en abdomen, no hacemos. Existen algunos software, pero no son muy utilizados. En cambio, la ecografía 3, 4 y 5D en obstétrico, pues es bastante utilizado, ¿no? Porque se ve la carita del niño y el niño está haciendo sus muecas ahí y esos, obviamente que les gusta a todas las personas, ¿no? Ver a su bebé, ver la carita del bebé dentro. Pero por si les digo también, de experiencia les digo que todos los bebitos sin útero se ven casi igualitos, sobre todo cuando son en etapas tempranas, todos casi tienen la misma carita. Así que no se dejen engañar. Lenguaje ecográfico. Bueno, ¿qué tipo de lenguaje utilizamos? Así como en rayos X utilizamos el rayo opaco, rayo lúcido. En ecografía también utilizamos hipoecogénico, isocogénico y hipericogénico. Que eso ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Alguna pregunta en ecografía, esta ecografía aquí? Chicos, ¿todavía están ahí? Sí, doctor. Doctor. ¿Preguntas? Sí, doc, seguimos. ¿Preguntas? Nada, todo está claro. ¿Quién ingresó recién? ¿No hace las 5 de la tarde ya? Listo, entonces vamos a seguir con tomografía. La tomografía también es otro método diagnóstico, el cual es otro método diagnóstico en el cual vamos también es radiación ionizante, se utiliza en rayos X, es un tubo de rayos X, el mismo tubo de rayos X que utilizamos en los rayos X convencionales, también lo utilizamos en tomografía. La diferencia es que este tubo de rayos X no es estático, sino es dinámico, va a emitir giros.
gira alrededor del cuerpo del paciente y toma las imágenes. Y en la tomografía tenemos también este fenómeno que se llama fenómeno de reconstrucción o este poder de reconstrucción. ¿Qué significa reconstrucción? Es decir, que las imágenes que nosotros tomamos las podemos ver en plano axial, en plano coronal o en plano sagital. Y es más, lo podemos hacer en planos oblicuos también. Y podemos hacer estas famosas reconstrucciones en 3D que tanto nos gustan, que son prácticamente anatómicas. Y se puede ver los músculos, los vasos, los huesos sobre todo. Entonces, eso son reconstrucciones en 3D. Esa es la ventaja de la tomografía. Este es un tomógrafo, ¿no? Aquí vemos un tomógrafo. Todo esto que ustedes ven acá, este chasis, se conoce como gantry, que parece una dona, ¿no? Una rosquita. En el centro tiene su orificio y por donde atraviesa la camilla. En la camilla donde va el paciente y bueno, se desliza, no es desplazable. Dentro de este gantry está el tubo rayos X. En este caso el tubo rayos X no es estático, o sea, no está aquí, sino el tubo, cuando esta camilla va entrando, el tubo rayos X gira a gran velocidad, que escanea todo el cuerpo, ¿no? Mientras va el paciente pasando, el tubo rayos X va emitiendo su radiación y va girando, y va irradiando todo el cuerpo por diferentes lados. Eso se transforma, pasa a una máquina, una computadora, digamos, y que analiza todas las densidades, hace cálculos matemáticos grandes, y en cuestión de segundos, actualmente en cuestión de segundos ya se puede ver la imagen. Antes demoraba un poquito más. Pero ahora con el avance de la tecnología, pues se hace todo en segundo. Todos los equipos de tomografía son acostados, ¿ya? Son acostados. No existe tomografía. Bueno, hasta ahora no existe tomografía portátil. Pero ya está, he visto por ahí algunas casas comerciales que están tratando de sacar tomografía portátil, sobre todo para cráneo. Pero acá en el Perú no creo que exista todavía ninguna de esas máquinas. Pero seguro que en unos años, cuando alguno de ustedes se decida ser radiólogo, pues probablemente ya exista. Entonces, esto es estático, el tubo rayos X va girando, ¿no? Y lo que les iba a decir, que todas las tomografías son acostados, ¿ya? No existe tomografía de pie, ya no voy a pedir tomografía de pie como el rayos X, que existe de pie y de cúbito, no. Tomografía es acostado, todas las imágenes tomadas con el paciente acostado. No existe tomografía de pie, así que no vayan a pedir tomografía de pie como una vez por ahí he visto algunos órganos. Bueno, este es otro equipo de rayos de tomografía. ¿Quién descubrió la tomografía? Está el Cormack y Hounsfield. Hounsfield, que es en honor a al descubridor, es que tenemos las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield, que son, este señor fue el que descubrió la tomografía. Las unidades Hounsfield, que son muy utilizadas para ver densidades de los órganos del interior del cuerpo. ¿No? Ahí está Hounsfield, este fue el primer tomógrafo, Hounsfield haciendo su tomografía. Antes demoraba mucho en procesar esto, actualmente todo esto, esto es más o menos lo que explica la tomografía. Este es el tubo rayos X, este es el paciente y aquí están los detectores. Es como si fuera la placa, digamos así, ¿no? La placa donde se va a impregnar las densidades. Entonces este tubo rayos X gira alrededor del paciente, gira y se va a escanear todo el cuerpo. Y estos unos detectores que perciben las densidades del cuerpo y las mandan a esta gran computadora que procesa los cálculos matemáticos en gran velocidad y finalmente la transforma en una imagen. Los tomógrafos han evolucionado mucho, ya estamos en la 5ª generación de tomógrafos, así que ya hemos avanzado. Antes demoraba mucho en escanear, ahora todo el cuerpo se escanea prácticamente en menos de un minuto. La forma de presentación antes el tubo rayos X giraba lentamente, tomaba uno, volvía, pasaba acá y se iba lentamente. Ahora todo gira a gran velocidad. Esta es la famosa tomografía helicoidal multicorte, ¿no? Helicoidal significa que una hélice, ¿no? El tubo rayos X gira alrededor del paciente. Aquí podemos hacer pues múltiples formas de observar la imagen. Tenemos ventanas parenquimales, ventanas óseas, 3D. En realidad tenemos un sinfín 3D, colonoscopías virtuales. No, por ejemplo, es una colonoscopía virtual. También hacemos broncoscopía virtual. Virtual significa que vamos simulando que estamos dentro de
del bronquio o del colon, ¿no? Entonces vamos manejando, así como si fuéramos Nintendo, vamos entrando por todas las partes de los bronquios, también del colon. Y bueno, ¿alguna pregunta acá con respecto a tomografía? La tomografía emite más radiación, obviamente, que un simple tubo de rayos X. ¿Preguntas con respecto a tomografía? Doctor, ¿y cuando se utiliza contraste? Ah, ya. En la tomografía hablamos, sí, existen formas de obtener la tomografía que es con contraste y sin contraste. ¿Para qué utilizamos el contraste? A ver, el contraste es una sustancia iodada, el famoso yodo, yopamidol, yodonex, existen múltiples marcas, pero finalmente es yodo. ¿Para qué utilizamos contraste? Utilizamos contraste, este contraste pasa por la vía sanguínea y va obviamente a meterse a todos los órganos del cuerpo. ¿Con qué utilizamos contraste? Con la finalidad de ver, bueno, el objetivo principal es caracterizar lesiones. O sea, no metemos el contraste para ver el hígado sano o el vaso sano o los riñones cuando están sanos, no, lo utilizamos para caracterizar una lesión. Es decir, por ejemplo, tenemos un tumor en el hígado y queremos caracterizarlo. Caracterizarlo significa decir si esto es benigno o es maligno. Entonces, cuando ya tenemos una lesión y queremos caracterizarlo, pues le colocamos contraste. ¿Por qué? Porque los tumores benignos y malignos tienen un patrón típico de captación de contraste. Entonces decimos, si tiene un patrón benigno, entonces decimos que es lesión benigna y saquemos nuestros diagnósticos diferenciales. Si tiene un patrón de captación maligno, decimos que ese tumor es probablemente maligno, pues, y sacamos nuestros diagnósticos diferenciales dentro de una larga lista, obviamente. Pero es para poder decir con mayor precisión si una lesión es benigna o es maligna. No lo usamos para ver el órgano sano en sí, ¿no? Generalmente lo usamos para caracterizar tumores. Básicamente de decir si es benigno o es maligno. Ese es básicamente el objetivo del contraste. También para ver estructuras vasculares, por ejemplo, en el cerebro, para ver aneurismas. También para eso sirve, para ver aneurismas de la aorta abdominal, también. Eso es una característica también. Pero básicamente su objetivo es caracterizar lesiones que encontramos, ¿no? Esa es la utilización. También tenemos contraste oral también, o sea, así como le colocamos contraste por vía endovenosa, también podemos colocar contraste por vía oral. Le damos de paso. El contraste iodado es muy, muy versátil, o sea, es muy utilizable. Le puedes colocar por vía catéter venoso central, si quieres le puedes colocar por vía endovenosa, intratecal, intrarrectal, vía oral. Se absorbe muy bien. El problema es que sobre todo los contrastes antiguos, se producían mucho, tenían efectos adversos como las reacciones anafilácticas. Eso era porque eran contrastes muy hiposmolares, no eran tan similares a la mortalidad del cuerpo y por eso producían reacciones. Pero eso ya ha pasado, actualmente ya hace muchos años que ya los contrastes son bastante seguros, no han causado, si bien es cierto, hay uno de cada 1 millón, creo, de pacientes que utilizan contraste, puede ocasionar una reacción alérgica, y si ha ocasionado alguna vez, han sido la mayoría de tipo leves, pero si antes se reportaban alergia al contraste, reacciones severas. O sea, el paciente hacía un shock anafiláctico, caía la presión y a veces se moría. Pero hace mucho tiempo que ya no se han reportado mucho. La gran mayoría de las reacciones que hemos tenido ahora, o que yo he visto desde que tengo esta profesión de radiólogo, eso han sido reacciones leves. Solo una vez tuve un caso que hizo una reacción un poco severa, pero no era por un contraste, o sea, no era por un estudio, no era por un estudio, no era por un estudio, Papá, ¿me puedes jugar un goro? Ya. No tengo goro. No era no era por, a ver, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, Doctor. No era como les decía, del contraste, no era por no era por un estudio de un paciente ambulatorio, sino se produjo una reacción alérgica severa cuando estábamos haciendo un estudio de intervencionista, es decir, ahí sí utilizamos grandes dosis de contraste. Ahí sí puede haber un poco de peligro, porque incluso otra de las causas otros peligros del contraste, del uso de los contrastes, aparte de las reacciones anafilácticas, las reacciones alérgicas, es que es nefrotóxico. O sea, daña los riñones, por eso es que tenemos que tener cuidado. Se elimina por vía renal.
Y a veces algunos pacientes pues que son hipertensos, crónicos, que ya tienen algún daño renal, pues podemos acentuar ese daño, ¿no? Por eso que siempre le pedimos su estudio de urea y creatinina. Pues sobre todo paciente que va a ser sometido a contraste, le pedimos de rutina el estudio de urea y creatinina que deben estar dentro de lo normal. Pero básicamente esa es la utilización del contraste, caracterizar lesiones, ver estructuras vasculares, darnos un poco más de información, ¿no? Que en un estudio sin contraste probablemente no podamos hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Doctor, ¿cuál es lo recomendable que se le puede permitir a un paciente para rayos X o tomografía? ¿Cuántas veces? Ah, ya, esa es muy buena pregunta. Eso te da en el tema de los efectos biológicos de la radiación. Bueno, en realidad no hay un límite de dosis. No hay un límite, cuando hay, chicos, un momentito, me disculpa, unos 5 minutos. Un minutito. Doctor, no se preocupe. Sí, doctor. Bien, doctor. No se preocupe, doc. Tranquilo. Oh, para que caiga que la asusta. Ya, sí, me preguntaste con respecto a qué, perdón, no te escuché muy bien. ¿Cuáles son las veces recomendables para Ya, radiografía con la y para radiación. tomografía? Ya, en realidad no existe un número, o sea, cuántas veces yo he visto pacientes, por ejemplo, los oncológicos, que los controlan cada 2 a 3 meses, sobre todo los pacientes con linfoma, por ejemplo, que reciben radioterapia o quimioterapia y que necesitan ver cómo evoluciona, a veces les toman cada 2 meses, 3 meses, y tú ves su listado de tomografías, y tienen como 10, 15 tomografías. Entonces, en ese tema de la radiación, sí, si bien es cierto, hay un instituto aquí que regula el tema de la radiación, Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es el que ve el tema de la radiación, pero desde el punto de vista médico no tenemos mucho control, digamos así. Entonces, por eso es que actualmente en España se está formando una asociación que permita que en las historias clínicas se añade la cantidad de radiación que recibe un paciente. Es decir, así como existe actualmente, no en la historia clínica que ustedes han visto, existe la hoja gráfica, donde reporta su temperatura, presión y todo eso, sus signos vitales, tiene su epicrisis, al final vienen los resultados de laboratorio de imágenes. Se le añade una hoja donde le pongan ahí la cantidad de radiación que está recibiendo un paciente en una tomografía. O sea, ve la cantidad de tomografías que tiene ese paciente, porque obviamente hay una cierta relación entre la cantidad de radiación que recibe un paciente y el probable efecto cancerígeno que se puede tener. Entonces eso se está regulando actualmente. Es probable que dentro de unos años ya exista esa normativa de colocar cuánta radiación está recibiendo un paciente. Y obviamente, bueno, con lo que han estado conmigo en mi grupo, saben, por ejemplo, que una tomografía equivale más o menos, dependiendo de la zona del cuerpo, pero más o menos entre 3 a 4 años de la radiación natural. Es decir, por ejemplo, hacer una tomografía de tórax y abdomen equivale a 4 años de radiación natural. Nosotros normalmente recibimos radiación del medio ambiente, ¿no? Pero si ya hacemos una tomografía, dice, acumulamos esa radiación en una sola tomografía de 3 o 4 años. Imagínate si te tomas cada 3 meses, cada 4 meses, cuántos años de radiación estás acumulando. Y obviamente ese tema de la radiación es mucho más perjudicial en niños que en adultos, ¿no? Que en personas adultas, que mientras más poder de mitosis tienen esas células, o sea, mientras más están reproduciéndose, es más probable que se dañe el ADN y pueda producir alguna mutación que finalmente nos lleve a una neoplasia. Entonces, eso es poco a poco se está regulando. Actualmente no tenemos cuántas, o sea, tú te puedes tomar 10 y normal, no sabemos en realidad si vas a producir si esa neoplasia que te va a aparecer en el futuro será por el tema de la radiación que tuviste o es una neoplasia de novo, ¿no? De características genéticas, porque ya estabas, digamos, aquí
tenías algún gen dañado, pero, o fue una neoplasia ambiental, pero no tenemos una regulación. Si bien es cierto, sí sabemos que existen incidencia de cáncer por radiación, pero no, no tenemos a ciencia cierta cuál es el límite. Hay límites, sí, hay algunas regulaciones, digamos, sobre todo en personal ocupacional, pero al público no tenemos mucha regulación. Entonces eso poco a poco se lo regulando. Pero no tenemos, o sea, decirte 10 pasadas 10 ya tienes efecto cancerígeno, no hay. Y si es necesario, tienes que tomarte. Por eso es que tratamos en niños, sobre todo tratamos de protegerlos más. Siempre hay que pensar 2 veces antes de una tomografía en un niño. En los adultos y ancianos probablemente no tanto, ¿no? Porque han alcanzado su madurez y podemos pedir más. Pero en niños sí hay que pensarlo mucho, ¿no? Entonces más o menos por ahí va el tema de la radiación. Probablemente hay algunos autores, hay algunos artículos que mencionan que el aumento de las neoplasias en el mundo, más o menos han visto que tiene relación con el descubrimiento de los rayos X, por ejemplo. O sea, se ha visto que mientras más tomógrafos hay, se entrega más radiación a la población, y se ha visto que si antes se entregaba cierta cantidad de dosis, actualmente se está entregando cada vez más. Cada vez hay más acceso a los tomógrafos, cada vez hay más tomógrafos, entonces estamos entregando más radiación al público, sobre todo al público en general, ¿no? Al público. Entonces hay que evitar en lo posible hacer tomografías innecesarias. Entonces por eso es importante que ustedes aprendan esto para que sepan en qué me va a ayudar una tomografía, en qué diagnóstico me va a ayudar, en qué patología me va a ayudar una tomografía, y se van a orientar. Y si no hay ninguna ayuda, pues no está de más prohibirlo. Pero actualmente en los hospitales, ustedes van a tomografías. Normalmente hacemos en un turno de hospital, hacemos 30, 40 tomografías. En un turno, o sea, en una mañana. Si eso le sumas 40 más en la tarde, 80. Y las emergencias es más o menos cerca de 80 tomografías, estás haciendo en un turno. Un hospital, imagínate cuánta cantidad de radiación estamos emitiendo. Y bueno, y los médicos actualmente, pues a todos les gusta la tomografía, ¿no? Pero por el famoso por si acaso, ¿no? Por si acaso piden la tomografía, por si acaso. A veces justificada, a veces injustificada. Pero bueno, así eso es lo que hay. Así estamos en este mundo de la tomografía, de las imágenes. ¿Alguna pregunta? Otra pregunta con respecto a tomografía. Bueno, entonces seguimos. Resonancia magnética. Con la resonancia magnética sí, aquí el problema no es tanto la radiación, porque es una radiación no ionizante. Aquí el tema con la resonancia magnética es más que todo tiempo, porque la resonancia magnética es tiempo. En el resonador, como es una radiación no ionizante, es básicamente un estudio electromagnético, es un magnetismo. Para obtener las imágenes en la resonancia magnética necesitamos es como si fuera un gran imán. Es un imán potente, que obtiene las imágenes, ¿no? Que obtiene las imágenes al ordenar algunos electrones. Vamos a ver con este ejemplo. ¿Quién da la imagen en resonancia magnética? Es todo lo que tiene agua. Donde hay agua, hay imagen en resonancia magnética. Donde no hay agua, no va a haber imagen, o no va a haber señal. Nosotros lo llamamos señal. Donde hay imagen, donde hay agua, hay señal. Y donde no hay agua, no hay señal. ¿Y quién va a dar esta señal? Van a dar, ¿por qué el agua? Porque el agua es el que tiene mayor cantidad de protones. Generalmente el elemento atómico que produce la señal en imagen en resonancia magnética es el protón. Y obviamente, si ustedes recuerdan, su forma del agua es H2O. El hidrógeno tiene un protón y un electrón, o sea, tiene 2 átomos de hidrógeno, tenemos 2 protones y 2 electrones. Y están ahí, ¿cómo se llama esto? Están con una carga positiva y una carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros ponemos un cuerpo dentro de un gran magneto, un gran imán, o sea, nosotros como pacientes entramos dentro de un gran magneto, todos nuestros protones que se encuentran obviamente en el agua ahí, dispersos en diferentes movimientos, digamos,
Yo siempre hago más o menos para que entiendan este ejemplo, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, están en el aula y no hay profesor, ustedes cada uno está por un lado, cada uno está por otro lado, hacen un desorden. Cuando llega el profesor, todos se alinean, todos se sientan en sus carpetas. Eso es lo que ocurre cuando el cuerpo está en un magneto. Todos los protones que se encontraban desordenados se comienzan a alinear, se alinean, están alineaditos, están en una fila. Eso es lo que hace el magneto, ordenar los protones. ¿Qué es lo que sucede si ustedes están en clase, por ejemplo, están ordenaditos y escuchan por la ventana de la derecha, escuchan un ruido? Todos ustedes automáticamente van a voltear la cabeza hacia el lado derecho. Entonces, está tratando de identificar el ruido. Eso es lo que ocurre con el resonador. Cuando todos están ordenados, va a haber, en este ejemplo, aquí está el magneto, acá están los electrones ordenados, van a ver que otro elemento externo, que se conoce como pulso de radiofrecuencia, es emitido a los electrones. Ese pulso de radiofrecuencia, estos protones se muevan de su eje. Igual ustedes, ¿no? Cuando están en el aula, escuchan un ruido por fuera de la ventana, ese ruido vendría a ser el pulso de radiofrecuencia. Ustedes giran la cabeza hacia un lado y eso ocurre, y eso es lo que va a producir en el sistema. Una vez que de ordenarse, desordenarse, lo que va a producir señal. Entonces el pulso, este es el magneto, acá están los protones, este es el pulso de radiofrecuencia, se emite el pulso de radiofrecuencia, los electrones se desordenan, luego deja de emitirse este pulso de radiofrecuencia, los electrones nuevamente vuelven a ordenarse, y ese movimiento entre ordenarse y desordenarse va a producir una señal. Esta señal es captada por una antena. Esta antena lleva la señal también hacia una computadora gigante que hace múltiples cálculos matemáticos y finalmente lo transforma en imagen en una pantalla. Esa es la manera simple de representar la imagen de resonancia magnética. Entonces, ¿qué deben aprender ustedes? Que la imagen de resonancia magnética está dada por el protón. El protón es el que va a dar la señal. ¿Y dónde hay más protones? En el agua. Entonces, todos aquellos elementos que tengan agua nos van a producir señal. Aquí tenemos el equipo de resonancia magnética. Parece un tomógrafo, sino un poquito más largo. Y bueno, aquí está un imán. Acá hay un largo imán y unos gradientes. Los gradientes son los que dan los pulsos radiofrecuencias. Estos son un imán, tienen bobinas o antenas. Aquí llamamos bobina o antena. La antena es esto, por ejemplo, que está acá. Esta es una resonancia magnética de abdomen. Entonces tenemos como esta manta. Esta manta en realidad no es una manta cualquiera, es una antena. Es una antena que capta la señal y le va a la consola y la pantalla para formar la imagen. En cerebro también tenemos una antena que es una cuadrada. Este tipo de imagen. Las imágenes tienen mayor contraste. Aquí hablamos de secuencias. T1, T2, FLIR, STIR, SPGR, Fiesta, Trufis. En realidad existen un número de secuencias que son siglas, muchas veces son siglas. Y para complicarnos la vida, a veces, como existen, ¿por qué existen a veces tanta secuencia? Porque a veces, bueno, no a veces, sino los equipos, los fabricantes, digamos, de los equipos de resonancia magnética le han puesto una secuencia, le ponen un nombre, una marca le pone un nombre y la otra marca le pone, es la misma secuencia, pues le pone otro nombre. Se nos complica en la vida. Aquí los resonadores, las grandes compañías que fabrican resonadores, tenemos Philips, Siemens, Toshiba, General Electric, que son las marcas más reconocidas, digamos, y cada una de ellas tiene una secuencia, tiene a una secuencia, por ejemplo, acá en Siemens le ponen Fiesta, en General Electric le ponen Trufis, en Philips le ponen SPGR, o sea, es la misma secuencia pero con diferentes nombres. Entonces nos complica un poco la vida, así que uno tiene que estar adaptando, saber en qué equipo estamos y ver la secuencia. Pero sí hay unas secuencias que son básicas, ¿no? Hay unas secuencias que son básicas, porque T1 y T2 eso sí va a haber en todas. Pero ya secuencias avanzadas ya cambian de nombre y nos complica mucho la vida. Cada secuencia tiene una particularidad diferente, nos permite observar patologías diferentes. Por eso es que es muy importante que ustedes cuando pidan un estudio de resonancia magnética pongan ahí qué es lo que quieren ver.
¿no? O la sospecha de diagnóstico, por ejemplo, aneurisma, ya entonces el tecnólogo sabe qué secuencias va a hacer. O quieren ver, por ejemplo, enfermedades desmelinizantes, ya sabe el tecnólogo qué secuencias va a ver, qué va a hacer. O, por ejemplo, ponen tumor, ya sabe qué secuencias va a hacer. Entonces, más o menos tiene que, para que nos orienten a nosotros también, obviamente, y el tecnólogo, saber qué secuencias va a hacer, qué secuencia le va a ayudar para hacer este diagnóstico. Muy diferente es que nos pongan una resonancia magnética y no nos pongan nada, el tecnólogo está perdido, no sabe qué hacer. La ventaja es que cuando ya vas, los tecnólogos que ya tienen experiencia, cuando no les ponen nada es porque ya van viendo, no van haciendo una o dos secuencias y ya van viendo, más o menos van viendo qué encuentran. Entonces, según eso ya le van agregando otra secuencia. Entonces, más o menos es así. Entonces, cada secuencia también hago la analogía con esto, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes llevaban microbiología y querían analizar, por ejemplo, un germen, querían ver gran positivos, gran negativos, o ¿cómo se llama ese germen de la tuberculosis? El ácido alcohol resistente, los famosos VAR. Entonces, ustedes querían ver, por ejemplo, gérmenes gran negativos, utilizaban una tinción. Si quieren ver gérmenes gran positivos, utilizaban otra tinción. Si querían ver, por ejemplo, glóbulos rojos, me acuerdo que era el HY. Si querían ver el bacilo de Koch, la tuberculosis, utilizaban otra tinción así. Así es más o menos lo que ocurre en resonancia magnética. Cada secuencia tiene una particularidad diferente. Y, bueno, la resonancia magnética, la calidad del contraste es mucho más alta que en tomografía. Podemos diferenciar sustancia gris, blanca, podemos hacer imágenes en 3D. Y lo último en resonancia magnética es que no solamente nos permite ver la parte morfológica, sino también podemos ver la parte funcional. Por ejemplo, esa es una resonancia magnética funcional donde estas áreas rojas indican actividad del cerebro. Su utilidad está en que nosotros podemos utilizar esto para hacer planeamiento quirúrgico, es decir, cuando encontramos un tumor y queremos ver qué zona del cerebro es la que se encuentra dañada o la que se encuentra cercana al tumor, pues nos sirve para planear el planeamiento quirúrgico, ver qué área del tumor tenemos que sacar, qué área no, porque si sacamos esa área, pues eh, vamos a dañar más al paciente. Entonces eso es más que todo para planeamiento quirúrgico, la resonancia magnética funcional. Tenemos esto, que es la famosa espectroscopía, que viene a ser que es considerada actualmente una biopsia habitual, es decir, encontramos un tumor y le aplicamos una secuencia de espectroscopía para ver esto. Esto de acá, que son múltiples metabolitos que tienen la forma muy parecida a un electrocardiograma, nos permite decir si estamos ante una lesión benigna o maligna. Entonces es como si le hiciéramos una biopsia a ese tumor y podemos decir a través, según cómo se muestren o se representen estos metabolitos, decir si eso es benigno o maligno, si es una lesión esclerótica, en fin, hacer muchas aproximaciones diagnósticas. Y también lo que tenemos es la radiología intervencionista. La radiología intervencionista, que es parte de la radiología en el cual utilizamos las imágenes para guiar y hacer procedimientos. ¿No? Por ejemplo, las famosas angiografías, en el cual a través de un catéter ingresamos, a través, perdón, de la arteria femoral, ingresamos un catéter, lo vamos guiando por la arteria ilíaca, luego la arteria abdominal y finalmente llegamos hacia el cerebro, donde podemos hacer múltiples procedimientos, angiografías, colocación de stents, clipaje de neurismas, todo esto guiado por una máquina que se llama angioscopio, perdón, que se llama angiógrafo, y vamos viendo el catéter cómo va ingresando. Utilizamos rayos X como si fuera un video, como si fuera un cine, y lo vamos aplicando y vamos guiando el catéter. Nos permite hacer diagnóstico, procedimientos como drenaje drenaje de abscesos, biopsias de tumores, en fin, nos permite hacer todos esos tipos de procedimientos. ¿Pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Sí, dime. Y acerca de la medicina nuclear. Ah, ya. La medicina nuclear es una rama muy extensa también. En realidad lo que utilizamos, las radiaciones ahí son radiaciones nucleares. Es una radiación mucho más potente, es mucho más peligrosa también porque puede atravesar incluso eso, puede hacer mucho daño al cuerpo, puede atravesar paredes, incluso algunas veces puede utilizar el material que utilizamos es mucho más grueso, digamos así,
porque esa radiación es persistente. O sea, la diferencia con la radiación ionizante es que la radiación ionizante es instantánea. Es decir, si nosotros tomamos una radiografía, eso solamente se ve en ese momento. O sea, el efecto es en ese momento, en el cuarto, en ese momento que prendemos el tubo de rayos X. Pero en la radiación nuclear, esa radiación puede permanecer. Incluso se ha visto que, por ejemplo, si derramamos una sustancia radioactiva, esa puede ir, puedes llevar, si pisas esa sustancia radioactiva, tú puedes llevar esa sustancia radioactiva a tu casa y estaría irradiando a todos tus familiares. Desde el punto de vista médico, nos ayuda a hacer, no solamente es para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Podemos utilizar, por ejemplo, yodo 131 para ablacionar, reducir tumores de la tiroides, hacer diagnóstico de metástasis óseas con otro tipo de marcador. En fin, es todo un área. Por eso es que existe la especialidad de medicina nuclear. Existen médicos nucleares, médicos radiólogos, médicos radioterapeutas, donde utilizamos también las radiaciones ionizantes para quemar tumores. Es otra especialidad, es un mundo. En realidad, no me meto mucho en la medicina nuclear porque no es mi área, es otra especialidad, en realidad eso es otro campo, ¿no? Existen médicos específicamente para medicina nuclear. Y no solamente, como le repito, es para ver diagnóstico, sino también para hacer tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Dime. ¿La de sintometría utiliza el mismo patrón de rayos X? Ah, sí, utiliza, es muy similar a los es- rayos X, pero en este caso no es es para ver densidad del hueso. ¿No? Que quiere ver la densidad del hueso, esto con cálculos analíticos lo extrapola a la población y ve ver si ese hueso está todavía osificado o no está osificado. Es básicamente para ver densidad ósea. No nos da diagnóstico de imagen, sino de densidad. Nos mide la densidad del hueso. Nada más, no tiene otra función. Pero en este caso entonces nos serviría solo para confirmar diagnóstico de osteoporosis Sí, o... solamente es para ver Ah, osteoporosis, osteopenia o hueso normal. Nada más. ok. No nos da, o sea, no sirve para tumores, solamente es para ver densidad. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas. En caso de la angiografía, ¿qué complicaciones podría tener y en qué casos estaría contraindicada? Ya, en caso de la angiografía, las complicaciones es en cuanto al uso de contraste, como le mencioné, ¿no? Se utiliza contraste bastante voluminoso, un buen volumen de contraste y podría ser un efecto nefrotóxico. Contraindicaciones ninguna, siempre y cuando el médico que lo va a realizar tenga la experiencia necesaria, no hay ninguna contraindicación, ¿no? Pero sí hay cierto peligro con cuanto al uso del medio de contraste. Eso básicamente, la angiografía se puede hacer múltiple, todos los procedimientos angiográficos, hacer embolizaciones, hacer ¿cómo se llama? Colocar stents, clipaje de aneurismas, todo eso podemos hacer con angiografía. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿una mujer embarazada tiene acceso restringido a lo que son rayos X o normal? Sí, sobre todo el primer trimestre. Los primeros trimestres de acceso restringido. No así en resonancia, no así en ecografía, pero en rayos X sí el acceso debe ser restringido. Solamente hemos llegado a tomar radiografía a una gestante, pero ya del tercer trimestre. No, pero en los primeros trimestres no está indicado. Así que hay que tener mucho cuidado, porque los efectos son mucho más perjudiciales en el primer trimestre. Doctor, y con respecto al uso de aparatos de ortopedia, tipo prótesis, por ejemplo, de cadera, en Ya. resonancia magnética. Bueno, tanto en resonancia como en resonancia, en tomografía te va a producir un artefacto metálico.
Es decir, se produce un gran destello que no permite ver la imagen, como les digo, como una chispa dentro de la imagen. No te va por en tomografía. Y en resonancia magnética, eso dependiendo del tipo. No, generalmente hay prótesis que actualmente son de titanio, que no producen un artefacto que se conoce como susceptibilidad magnética. Pero cuando las prótesis son muy antiguas, sí, no son de titanio, son de otro material y producen ese artefacto de susceptibilidad magnética. Así que dependiendo del tipo de prótesis se puede hacer y dependiendo de la zona que también vayamos a utilizar. Pero sí he visto algunos accidentes por prótesis, o sea, hay pacientes, por ejemplo, ¿a qué me refiero con la parte del cuerpo? Por ejemplo, si te vas a hacer una resonancia magnética cerebral y tienes una prótesis de rodilla, no hay ningún inconveniente porque la imagen que tú vas a evaluar está en la cabeza, o sea, hay mucha distancia. Pero si te vas a hacer, por ejemplo, una resonancia magnética cerebral y tienes bracket, ahí sí puede haber interferencia con la imagen que vamos a obtener, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, es que como es magnetismo, puede jalar, siempre y cuando depende del tamaño también. Si es una pequeña prótesis, no hay problema, pero si es una prótesis muy grande, sí puede ser jalado por el magnetismo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor. Disculpe, nuevamente en la geografía había mencionado, si no me equivoco, de acceder o hay otra.